Chicos, primero y principal, hoy vamos a aprender, chicos, lo que conocemos como estructura tensionada, ¿sí? Normalmente usamos la palabra tensión en la vida cotidiana cuando tenemos, por ejemplo, muchas tareas, ¿sí? Tenemos tarea de taller, tenemos tarea de morfología, de tecnología, de matemática, de cultura y así, ¿sí? O sea que decimos estoy tensionado más que nada porque sentimos la presión que ejerce sobre nosotros la responsabilidad de cumplir con todo ello. Entonces, tengo que hacer referencia a que cuando se habla de tensión, estamos haciendo alusión a una compresión que sufrimos bajo el estrés de las tareas que tenemos que cumplir. Se está hablando de un esfuerzo de tracción, que es estirar, y un esfuerzo de compresión. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, para que todos estén en el mismo idioma, recuerden que la tensión es como la clasificación de un esfuerzo, ¿sí? La tensión se conoce como un esfuerzo axial. ¿Qué es axial, gente? ¿Alguien sabe o no? ¿A qué le suena axial? No me digan axila, ¿sí? ¿A qué le suena axial? Que no sea axila. ¿Algo simétrico? No, axial me suena a axis. ¿Qué es axis? Eje, ¿sí? Entonces un esfuerzo axial es algo que se produce a lo largo de un eje. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, simplemente para definir tensión, ¿qué es la tensión? Es un esfuerzo que se produce en un elemento de geometría longitudinal o de geometría lineal, ¿sí? Y de forma axial. Eso sería directamente una tensión. Lo repito para que lo puedan anotar todos, ¿sí? Entonces, tensión simplemente es un esfuerzo que se produce en elementos de geometría lineal es un esfuerzo que se produce en elementos de geometría lineal y de forma axial. Es decir, bueno, pongan coma, es decir, coma, todos comiendo, no, mentira, coma, es decir, coma, que se transmite y produce a lo largo del eje. Y puede ser de tracción o compresión. Qué lindo el silencio, adoro con toda mi alma. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Chicos, ¿qué es un elemento de geometría lineal? ¿Alguien? Por ejemplo, ¿tienen en el banco algún elemento de geometría lineal? Sí. ¿Tengo yo en la mano algún elemento de geometría lineal? Sí, esto es de geometría lineal, ¿sí? ¿Qué significa que tenga geometría lineal? Que es más alargado, o sea, o que una dimensión, se dice, predomina sobre las otras dos. ¿Cuántas dimensiones tiene un cuerpo? Tres. Una dimensión predomina sobre las otras dos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Eso es un elemento de geometría lineal. Bueno, ya hemos charlado acerca de eso. Ahora tenemos que saber simplemente qué es la compresión y la tracción. Vamos a exponer entonces que tenemos un elemento de geometría lineal que se puede dibujar de manera rectangular y luego también se suele dibujar de sección circular. ¿Ven? En donde vamos a definir que la tracción ocurre cuando el esfuerzo es axial y tiende a producir un alargamiento del cuerpo. Simple, ¿cierto? Simplemente es la tracción tiende a producir un alargamiento del cuerpo. Es un esfuerzo axial en elementos de geometría lineal, lo que hemos dicho anteriormente. Y la compresión, chicos, es un esfuerzo también axial en elementos de geometría lineal que tiende a ¿qué cosa? Bien, ya hemos dicho la compresión, tiende a cortar el elemento, ¿sí? Tiende a acortar. ¿Listo con eso? Entonces simplemente pongan tracción, compresión, grafiquito, y repito la tracción, esfuerzo, bueno, de todo lo que hemos puesto en el encabezado. No lo voy a repetir eso, ustedes tampoco lo escriban, pero lo digo rápido. La tracción es un esfuerzo axial en elementos de geometría lineal que tiende a producir un alargamiento del mismo, ¿sí? Entonces ustedes pongan tracción, tiende a alargar el cuerpo. Listo, no se jodan más con eso. Obviamente, si les piden una definición, ¿cómo es que completan la definición de la tracción? Con lo que hemos puesto en el encabezado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no?
y rematan con que la tracción tiende a alargar el elemento o el cuerpo. ¿Listo con eso? Y la compresión tiende a acortar el elemento o el cuerpo, lo que ustedes quieran poner ahí. Las dos palabras son total y completamente válidas. Acortar o cortar. A acortar. ¿Sí? La compresión tiende a acortar el elemento. Y ahora sí viene algo muy importante, ¿sí? Extremadamente importante para el análisis de las estructuras tensionadas, ¿sí? Vamos acá. ¿Esto será acción o reacción? Esta fuerza que yo dibujé acá, ¿es acción o reacción? Es acción, ¿sí? Es la acción de tracción sobre el elemento que tiende a alargarlo. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Entonces, si yo tengo, vamos a ir directamente al caso natural, los brazos, ¿sí? Si alguien a mí me estira los brazos, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Me está traccionando, ¿cierto? Eso sería la acción cuando me estiran los brazos. Instintivamente, ¿qué haría yo? ¿Qué harían ustedes si le están estirando los brazos? Harían fuerza hacia adentro. ¿Y eso qué es? Es una reacción, ¿sí? Ojo, no hace fuerzas de compresión. Reacciona a la tracción externa, ¿sí? O sea que esto que yo voy a dibujar acá es también una tracción, pero es más que nada la reacción a la tracción. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de tracción se puede dibujar como producto de su acción, que se dibuja fuera del elemento, o como producto de su reacción, que se dibuja dentro del elemento. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué voy a esto? Si ustedes ven un elemento así, y tiene esta fuerza y esta fuerza, ¿ese esfuerzo de ahí es de tracción o es de compresión? Es de tracción, ¿sí? Es de tracción, pero ¿qué se está representando? La reacción que ocurre cuando se lo fuerza con tracción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo les dibujo, por ejemplo, este elemento así, ¿eso qué es? Una tracción. Y lo mismo va a pasar con la compresión. Si yo dibujo así y les expongo de repente un elemento de esta manera, ¿cuál es la conclusión que tienen que sacar ustedes? Que si el esfuerzo se dibuja por fuera, ¿qué se está dibujando? Acción. Acción. Y si el esfuerzo se dibuja por dentro, ¿qué se está dibujando? La reacción. La reacción. Y tienen que saber identificar que esto es tracción, esto es tracción, esto es compresión y esto es compresión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, listo. Anoten eso. ¿Por fuera cómo era? Si se dibuja por fuera, el esfuerzo es acción. ¿Sí? Si el esfuerzo se dibuja por fuera, es acción. Si el esfuerzo se dibuja por dentro, es reacción. Y ahí claramente ustedes tienen que identificar si el esfuerzo corresponde a una tracción o corresponde a una compresión. Yo creo que tengo que correr a pisar un poquito más allá, ¿cierto? Porque los de allá no van a ver si yo escribo acá. O ven si yo escribo acá, por ejemplo, no sé, hago cuadradito, letra. ¿Se ve o no se ve? Sí, lo que no se ve es el medio. Sí, por el ¿El medio no se ve? Vamos a cerrar esto. Así se ve en el video. Está bien. Ah, mira. Ouch. ¿Ahí se ve o no se ve? O peor, el medio no se ve, maldito medio, digamos. Bueno, lo vamos a ir solucionando a medida que lo vamos viendo. ¿Listo con eso o no? Bueno, entonces, importante. Existen estructuras, chicos, cuyos elementos están solamente comprimidos y solamente traccionados debido a que de esa manera son más resistentes. Por ejemplo, vamos acá. Si yo agarro esta regla, chicos, ¿sí? Y por ejemplo, con la fuerza de mis manos, intento traccionarla hasta romperla. ¿Lograré hacer eso alguna vez o no? Claramente no, ¿cierto? Ahora, el hecho de que yo ahora haga esto, ¿cambió la fuerza de mis manos o no? Ojo, ¿yo tengo más fuerza por hacer eso? No. ¿Pero qué le está pasando al cuerpo?
¿Y en algún momento lo voy a romper o no? Seguramente que sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, vamos de nuevo ahora a esto. Yo ahora este elemento lo voy a comenzar a comprimir, ¿sí? Con la fuerza de las manos. Lo empiezo a comprimir y dígame usted, ¿alguna vez lo voy a llegar a romper o no? No. Y seguramente no. Si usted agarran su lapicera, su lápiz, van a comenzar a sentir muchísima presión acá, pero ni de casualidad lo van a comenzar a romper. ¿Ven? De nuevo, si yo en vez de hacer ese esfuerzo así de compresión, agarro y hago esto, ¿qué creen? ¿En algún momento lo romperé o no? Sí. Seguramente que sí. De nuevo está explícito que algunos elementos son muy resistentes, por ejemplo, a la tracción y a la compresión, pero muy poco resistentes, por ejemplo, a la flexión o el corte. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para que este elemento en una estructura esté solamente sometido a tracción o compresión? Porque este elemento, si yo lo coloco a esto en una estructura, seguramente resiste muy bien la tracción y resiste muy bien la compresión. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces ahí viene la clave. Para que un elemento esté puramente traccionado o puramente comprimido, el esfuerzo que se aplica en él tiene que estar sí o sí aplicado en los extremos, ¿sí? Y no importa si el esfuerzo viene necesariamente axial o está simplemente inclinado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Además de que el esfuerzo tiene que estar aplicado pura y exclusivamente en los extremos del elemento se dice que tienen que estar totalmente articulados, ¿sí? ¿Por qué voy a eso? Vamos acá. Si yo tengo, por ejemplo, esto así, ¿qué tipo de vínculo es eso? Eso es un empotramiento. Si yo hago una fuerza así, ¿qué tipo de deformación adquiere el elemento? ¿O cómo se deforma? Imaginen que esto está rígidamente vinculado en mis dedos y yo hago esa fuerza. ¿Cómo se deforma esto? Bien, se inclina, se comienza a doblar, ¿sí? Se dice que se flexa, ¿cierto? O sea, esto va a ser así probablemente cuando yo aplique esa fuerza. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si acá, en vez de tener este empotramiento, yo tengo eso? ¿Se va a producir este tipo de deformación? No. Va a tener la misma palabra, se va a ir moviendo. Esto seguramente se va a mover, exactamente, va a girar hasta que encuentre una posición de equilibrio, pero en ningún momento se va a comenzar a doblar, ¿sí? Entonces, eso explica el por qué le estoy diciendo, para que el elemento en una estructura esté pura y exclusivamente traccionado o comprimido, ¿qué tenía que pasar? La carga ¿dónde tiene que estar aplicada? En los extremos. En los extremos, perfecto ahí, y además ¿cómo tienen que ser esos extremos? Articulado. Articulado. ¿Qué significa que el extremo sea articulado? Que permite movimiento. Que sea esto, ¿sí? Un circulito lo que esté, con lo que esté vinculado. Era una articulación, básicamente. ¿Cómo trabaja una articulación? ¿Como qué tipo de apoyo? Si lo dijimos en el primer práctico. Como un apoyo fijo, ¿sí? Una articulación trabaja exactamente igual que un apoyo fijo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Restringe dos movimientos y permite el giro. ¿Listo con eso? Bueno, en base a eso les voy a presentar la primera estructura tensionada, que es el paritensor. ¿Bien? Bueno, pensemos. El paritensor, chicos, son dos maderas enfrentadas, por eso se llama par. ¿Bien? Que recibe carga superior, y al recibir carga superior, ¿qué pasaría si yo tengo esto así? Obviamente, aquí está articulado en este punto de empalme, está articulado. ¿Y qué pasa si le pongo carga superior? ¿Qué tiende a hacer esto? A caer. Cuando yo le pongo carga superior, tiende a abrirse. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Cómo evitarían que esto se abra? Le pongo un cable ahí abajo que se va a llamar ¿cómo? Tensor. ¿Sí? Eso por eso se llama la estructura de paritensor. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora la única duda que nos va a surgir es, si yo pongo un techo acá encima, ¿sí? Encima de esta estructura que es par y tensor, ¿cómo hago para que la carga del techo, qué tipo de carga tiene el techo? O cubierta, mejor dicho. Carga distribuida superficial. ¿Y cómo dijimos que tiene que ser la carga en esta estructura? Puntual. ¿Por qué tiene que ser puntual? Porque tiene que estar aplicada ¿dónde? En los extremos sí o sí. ¿Me van siguiendo con eso o no? Por lo tanto, ¿cómo hago para pasar una carga superficial a puntual? ¿Existía una fórmula para eso o no? Sí. ¿Q0? Decíamos que la puntual era igual a Q0 multiplicado por ¿cuánto?
por el área que recibe claramente el punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso lo habíamos analizado en la clase anterior. Entonces vamos a mirar ahora, ¿dónde está mi borrador? Mi borrador. Allá está el trapo. Eso es para pasar de una superficie a Hagan una cosa, lleven la mesa más allá. Así tienen mejor ángulo. Empujen la mesa. Ahí creo que van a tener mejor ángulo, digamos. O sea, la operación Sí. de esa ecuación. Era para transformar una carga superficial a carga puntual. ¿Ven? Entonces, observemos lo siguiente. Y obviamente después constructivamente se puede lograr esa transmisión tan efectiva. Simplemente se los grafico. ¿Esa fórmula era lo de la H de carga? No, esa es para pasar de superficial a lineal. Vamos acá, pin pampera, localizo en ficha entera. No, se actúa de aquí encima por favor. Ya tiene que ser una clase decente, de bien, sin malas palabras. No, tengo por algún motivo. Hoy estamos justos, ¿vieron? El tensor puede ser un cable. ¿Cuál era de superficial a lineal? De superficial a lineal era Q, ponen a veces lineal igual a Q0 multiplicado por ADC. ¿Ven? ¿Y qué significaba la fórmula de arriba? ¿Era para qué? De superficial a puntual. ¿Ven? Entonces, eso sería el paritensor. ¿Sí? Ya leyeron, chicos, el enunciado gráfico que tienen ustedes. Además de paritensor, ¿qué otros elementos tiene esa cubierta? Si no lo tienen en impreso, tienen el grupo de WhatsApp, ahí donde hemos pasado el práctico número 2, acciones de la construcción. Claro. Sí, ¿Quién es la segunda fórmula? es para pasar de superficial a lineal. Sí, sería de una cubierta, por ejemplo, a una viga. Chicos, detalle, ¿qué otro elemento estructural hay además del paritensor? Correas. Cabios, Hay cabillos, ¿qué más? Correas. Correas, ¿sí? tejas. Perfecto. Y bueno, después hay teja y demás, que eso ya comprende el solado o terminación. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué está por encima del paritensor? Según el enunciado. Lo tienen ahí en gráfico. ¿Cómo se llama el La elemento? cubierta, tejas. No, exactamente por encima del paritensor. Los cabios. Las correas, ¿cierto? Eso está totalmente graficado ahí. Tienen que, chicos, está en el enunciado gráfico, ¿sí? Tienen que mirar la parte gráfica. ¿Bien? En la parte gráfica ustedes van a ver que además de esto, tienen un elemento así, que recibe claramente un nombre. Bien, otro elemento acá, esto va a ser motivo de mucha trampa. Ahí, bueno, se va en profundidad también. Creo que todos entienden el dibujo, ¿cierto? Encima de esos elementos que se llaman correas son esos, ¿cierto? La correa entonces cumple la función de viga principal. Dato para que todos sepan. ¿Qué más tienen? Cabios. Bien, ahora tenemos los cabillos ahí. Bueno, vamos a intentar hacer con otro color. Se ve que estos están volando seguramente. ¿Sí? Y si ustedes notan, incluso en la planta tienen múltiples cabillos acá. ¿Cómo sería esto así? Bueno, déjenme dibujar unos cuantos, no todos. Sí, tienen múltiples. Entonces esos cumplen la función de qué otro elemento estructural que ustedes ya conocen. Como viga la Es una viga secundaria, exactamente. ¿Perfecto con eso? Y después probablemente dice entablonado, aislación y tejas o no sé qué otro elemento tendrá. ¿Qué dice específicamente? Cubierta de tejas sobre el Directamente cubierta de tejas sobre entablonado. ¿Listo con eso? Bueno, perfecto. ¿Hasta dónde quiero que lleguemos por lo menos hoy? A entender esto, esto y esto. Lo demás ni siquiera me importa. ¿Ven? O sea, lo que está por encima de esto no me importa porque eso ya es terminación. ¿Sí? Ya no hace tanto a la estructura, sí a la terminación. Directamente podemos simplificar nosotros que justo aquí por encima tenemos como una sola placa que hace al techo y que recibe justamente la carga superficial. ¿Bien? Entonces miren lo siguiente. ¿Cuál es el primer elemento, me pueden decir incluso en el color que está, que recibe carga? La viga secundaria. Lo que está en negro. ¿Sí? Eso es el primer elemento que recibe cargas. ¿Sí? ¿Qué tipo de carga recibe ese elemento? Recibe una Q0, perfecto. ¿Y esa Q0 cómo se calculaba?
igual a P más G. ¿Sí? Era P minúscula más G minúscula. Si esto se llama cubierta, ¿cómo se llama el Q? Q de cubierta. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el P? P de cubierta y G de cubierta, que tiene que estar de dato en el enunciado. ¿Me vas siguiendo con eso? ¿Sí? ¿Hacia dónde va a parar esa carga? A la viga secundaria. Y de ahí a la viga principal. Y de ahí al paro. ¿Cuál es el contacto de la viga principal con el paro? Es una recta el contacto, porque voy acá. El contacto entre el elemento negro y el elemento verde. ¿Sí? Lineal. ¿Cómo es el contacto? Lineal. Lineal. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? El contacto entre el elemento verde y el elemento azul, ¿cómo es? Es puntual, pero es sucesivo, porque hay varios elementos verdes. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. O sea, como decir, si este es el elemento verde, el elemento negro toca el elemento verde en muchísimos puntos, porque en uno atrás de otro. ¿Me siguen con eso? Si yo tengo luego el elemento azul, sé que el elemento verde lo toca el elemento azul en múltiples puntos, pero bueno, un poco más distanciados, perfectos, separados. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sigue siendo como una carga distribuida lineal. Y si voy a analizar el contacto que tiene el elemento rojo con el elemento azul, ¿cómo es? Es puntual. Y ahí está, chicos, el método constructivo de cómo es que se logra que el famoso paritensor, que es una estructura tensionada, reciba carga pura y exclusivamente en sus extremos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues normalmente yo les exponía, les decía, chicos, estructura tensionada recibe carga solamente en los extremos, y ustedes no entendían cómo se lograba eso, de que la carga que yo tengo en la cubierta vaya a parar al paritensor como un punto. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, ahora ya saben, o sea, o por lo menos acaban de ver, que sí es posible en la vida real hacer que la carga superficial que yo tengo acá vaya a parar exclusivamente a los extremos del paritensor. ¿Listo? Bueno, vamos a... ¿Puedo borrar eso o no? Porque lo necesito borrar. ¿Sí? Listo, lo borremos. Entendido todos. Qué bárbaro esto, chicos, ¿cómo entienden? No sé para qué vienen, ¿no? Nada, mentira, vengan, chicos, si no, no voy a comer, chicos. No voy a comer. Y yo quiero comer rico. Vamos acá. Entonces vamos a dibujar solamente el paritensor. Vamos a hacer el tensor. Arre. Tenemos, creo que esto puede ser que me van corrigiendo si me voy equivocando. ¿Es así o nada que ver? ¿O el entrepiso es hasta aquí nada más el entrepiso? Está colgado en un tensor. Ah, listo, bien. Y borro esta parte, No, ¿no? pero al revés. Borro que lo parió, Dios. Y me han visto hacerlo y no me han dicho, ¿no? Ya me he acordado de ustedes cuando tengan que prender. No, prende una velita si hay problema. Mierda, va a decir. Y tienes que borrar ahí abajo, de etiquetar con el tensor nada más ese. Ah, tenés razón. Gracias. Ahí, perfecto con eso o no. Pero, El paritensor es esto. Ahí, tac. Después las Ah, ¿no? columnas. Y después tienen ustedes acá graficado en acá. acá en el ¿Tendría que ser un pilar techo con agua? sale un cachito ahí. Ah, no importa. ¿Qué es? Eso es para hacer un contrapeso. Ah, ok. ¿Tendría que ser un techo con agua? Es un, sí, es un techo a dos aguas después del paritensor. Tac, tac. Eso ya es clasificación del techo, clasificación de la estructura es paritensor. ¿Ven? Porque vos podés clasificar el techo en función de las pendientes que tiene y después podés clasificar la estructura en función del esfuerzo que tiene. ¿Ven? O sea, eso ya lo vas a ver en construcciones. Calculo yo, digamos. Yo la verdad que no sé de construcciones, así que me lavo las manos, Poncio Pilato. Bueno, reclaman de esos eventos, profe. Siempre pueden preguntar. Bueno, vamos a ir. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Eso de azul solo. Sí. Lo negro. Exactamente, tenés correas, cabillos y bueno, después voy a hacer una única línea con verde que representaría la teja. Pero obviamente ni siquiera me importa porque nosotros vamos a hacer un pasaje directo de superficial a puntual. ¿Listo con eso? Y vamos acá. ¿Cuántos módulos verticales tienen? Esto va a ser nivel de cubierta, por ejemplo.
Esto tiene dos formas de resolverse. Claramente vamos a enseñar las dos formas. Vamos por abajo. Puede ser que yo voy a hacer dos módulos. ¿Tiene más? No. ¿O tiene tres así? No, Tiene no, tres. Es tipo uno en el medio y dos a su extremo. A ver, ¿por qué lo veo tan fiero a mi dibujo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Puede ser que es así o nada que ver. Pero yo estoy Dos flasheando. módulos, no. No tiene dos. A ver. Esto es Tiene dos. Ah, no tiene nada, ¿no? Bien, una suerte tenemos. Porque me quedó más proporcionado el dibujo, está quedando muy feo. Yo sé que se ve chueco, pero bueno, en veces la vida no es como queremos. Esto es nivel de cubierta, chicos, ¿sí? Esto es nivel de cubierta. Ahí. Y no tiene que borrar esa línea que hizo, solo va para la mitad. ¿Con qué línea? Que ha sacado. Ah, ojo, nivel de cubierta. Ah, y eso entre. Y esto es nivel de... Yo estoy dibujando nivel de cubierta. Ustedes debajo de esto que tienen dibujado, lo acabo de ver, nivel de entrepiso. ¿Me van siguiendo con eso, cierto? Esto al ser nivel de cubierta tiene que volar, creo, para los extremos y va a volar para acá. Va a volar para acá y va a volar para acá. Ahí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, miremos. Quiero leer primero el enunciado de cubierta. ¿Qué es el enunciado de cubierta? Textual, la parte textual del enunciado de cubierta. ¿Qué dice? ¿Quién me lee? Indicar el área de carga de la estructura principal par y tensor más desfavorable. Bien, sigan leyendo. Definir el valor y tipo de carga sobre la misma. Listo. Carga de la cubierta que recibe cada pilar. Es el tercer punto. Bien. Bien. ¿Y nada más? Carga que recibe el pilar de la cubierta. Podemos simplificarlo ahí. Podemos hacerlo muy fácil. Pero vamos acá. Porque si no, yo les enseño de una. Sé que se van a poder marear, pero vamos acá. Para empezar, en esta cubierta, perdón, ahí es la cubierta, ¿cierto? No tiene ese apoyo. ¿La ven, chicos, su cubierta o no? Tiene dos. ¿Cómo? Son los cosas. Tiene dos rectas que corresponden a las vigas principales, ¿sí? Pero vamos acá. Chicos, ahí, supongamos que esta es la cubierta, solamente vamos a ir dibujando, bueno, los bordes y las columnas. ¿Estamos ahí o no? Sí. ¿Cómo se dibuja el paritensor? ¿Cómo se representa el paritensor en planta? Tiene una línea. Ojo, el paritensor, ¿cómo se representa en planta? Con una única línea. Bien, va a ser una recta horizontal, ¿cierto? O sea, vamos a representar el paritensor así. El paritensor va solamente hasta los pilares. Bueno, ya sé que está como de rojo. Bueno, vamos a hacerlo de rojo. Para que estemos todos de acuerdo. Esto va a ser el paritensor. Bueno, acá también paritensor. ¿Tiene ese tipo de paritensor? Ojo, después se materializa con elementos lineales, ¿sí? O sea, con dos maderas de esta manera, de esta forma, ¿sí? Ojo, que no puede llamarse viga, ¿sí? ¿Por qué, chicos, hago hincapié en que esto no puede llamarse viga? Porque la viga es un elemento lineal sometido a flexión, ¿sí? Y el paritensor está sometido a qué tipo de fuerza? Tracción o compresión pura. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque ¿qué pasa si a este elemento lo comienzo a flexar? Y seguramente se rompe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el paritensor no se puede decir que es como una viga, ¿sí? Que si bien se puede imaginar que es un elemento lineal así, ¿bien? No trabaja como viga, ¿bien? Pero sí, se materializa con dos maderas alargadas. ¿Pero dónde está ahí la compresión o flexión? Ah, bien, ya vamos, sí, ya llegamos a eso. Vamos acá, hacemos back, listo. ¿Y por qué solamente quise marcar el paritensor? ¿Sí? Muy importante, porque el enunciado me dice, marque el área de carga del paritensor más desfavorable. ¿Cómo marcamos un área de carga? La mitad para cada. Usamos un principio de simetría y decimos que entre elemento estructural y elemento estructural cada uno absorbe la mitad de todo lo que hay entre ellos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea que este par y este par, entre uno y el otro, cada uno absorbe la mitad de todo lo que hay entre ellos. Entonces hacemos una Pero recta más aquí. desfavorable sería del medio, ¿no? Exactamente, hacemos ahí y hacemos ahí. ¿Listo con eso? Ahora rayamos esto y eso es lo que me pide al principio
el área de carga del par y tensor. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Hay que graficarlo así o Claro, por para supuesto. responderlo. Es lo primero que pide. Y esto, ¿Bien? Pero vamos a ver que hay en el mismo cosito. Sí. esto con los parciales. Sí. Pregúntale. Ojo, no, la teoría sí no te la van a preguntar, pero sí la tenés que manejar un poquito. ¿Bien? ¿Qué dice el segundo punto? Sí. Definir el valor El y área tipo de de- carga. Otro- Ah, ojo. ¿Y de cómo eso no se. Para el tensor no se. O sea, No yo se sé que flexa. debe estar anclado bien. Claro, acá tiene un Pero el hecho de anclaje. cuadradito eso, Bien, que eso estaría soportando bastante carga, ¿no? exacto. ¿Sí? Está por encima y ejerce una fuerza acá, digamos. ¿Ven? Esos dos, que son las vigas principales, ejercen una fuerza puntual en ese punto. ¿Sí? Bueno, vamos acá. ¿Cómo será el área de carga? Entre elemento y elemento, cada uno la mitad. Entre elemento y elemento, cada uno la mitad. Y eso define que este elemento rojo del medio absorbe toda esa porción. Este elemento de acá absorbe esta franja y el elemento rojo de abajo absorbe la franja inferior. ¿Ven? Así simplemente. Ahora, esta carga, que es la que absorbe este par y tensor, ¿cómo se transmite al par y tensor? No, lo superficial. tampoco. Esta es una carga superficial. ¿Y cómo se tiene que transmitir al par y tensor? Como una carga puntual. Ahora lo extremo. Bien, ¿y en qué puntos se transmite esta carga al par y tensor? Aquí, aquí, ¿y dónde más? En medio. Exactamente. ¿Por qué en la parte central? Porque ahí tengo la cumbrera y es extremo de una de las pendientes, extremo de otra de las pendientes. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, entre este punto y este punto, cada uno absorbe ¿qué parte de todo eso? La mitad. Cada uno la mitad. Entonces, ¿tac? Entre este punto y este punto, cada uno absorbe la mitad. Listo. O sea que este punto del par y tensor absorbe, a cambiar un rayado, absorbe todo eso, y este punto absorbe, cambio el rayado también, absorbe todo eso. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? El área de carga del par y tensor es todo, ¿sí? Pero luego la transmisión que se realiza al par y tensor, ¿qué tipo de carga es? Puntual. ¿Y cómo obtengo esa carga puntual? Discriminando el área que yo tengo para cada uno de esos puntos. ¿Perfecto con eso o no? Porque el primer punto, si bien dice, indique el área de carga del par y tensor más desfavorable, ustedes tienen que indicar todo. ¿Qué dice el segundo punto? Definir el valor y tipo de carga sobre el Perfecto. ¿Qué tipo de carga tiene un par y tensor? puntual. Puntual, ¿sí? Y para definir su valor, ¿qué hacemos? Pasamos la superficial. De superficial a... Perfecto. Primero vamos a calcular entonces. El punto número 1 sería dibujar esta parte. ¿Listo con eso? ¿Ven? El punto número 1 es dibujar esto. Claramente me marcan acá, me marcan acá, marcan ahí y dividen las tres áreas inclusive. ¿Sí? Entonces vamos acá. Vamos a poner primero que para el punto número 2, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular un Q, sería 0 igual a P de cubierta más G de cubierta. ¿Y esto qué valor tiene? Eso me lo tienen que dictar ustedes, chicos, según el enunciado. Yo no lo puedo saber. La cubierta. El P de cubierta es 100 kilogramos. Bien, 100 kilos. ¿De dónde han sacado ese número? Perfecto, de los datos que tienen en el enunciado gráfico. ¿Y G de cubierta? 40 kilogramos. 40 kilos por metro cuadrado. Ahí. Entonces esto vale directamente 140 kilos por metro cuadrado. ¿Qué tipo de carga es esto? Carga distribuida superficial. Vale. Superficial. Salo, una Sí. pregunta. Para volverlo a dibujar, ¿lo dibujamos de nuevo o de acá podemos dibujar? No, lo dibujan ahí directamente. Directamente acá. En el enunciado, sí. Ah. ¿De dónde han sacado los 40 kilos? Ah, tiene que estar en la renuncia del dato. Si tenés el... Si tenés el que Ah, porque claro, tenés el nuevo o el viejo. Claro, distinto. Claro. En Sí, el tiene nuevo otros datos. está Ese acá. grupo Ah, que acá somos todos. la mitad Sí. estaríamos del año pasado. ¿Ves? Simplemente separan y ya está. ¿Bien? Sí, dicen entre elemento y elemento con la mitad, le matan una línea y después rayan. Y luego tenemos Entonces sería los dos primero, hay que sumar. es P de cubierta y G de cubierta. No sé dónde están ubicados esos valores acá. ¿Sí? P de cubierta y G de cubierta. Ahora, para calcular el P,
Chicos, acá tengo una carga puntual. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Justo acá tengo una carga puntual. ¿Cómo dibujo esa carga puntual allá, en la estructura? ¿Cómo se dibuja esa carga puntual acá? Un vector. Como un vector, ¿cierto? ¿Cómo se dibuja un vector después? Una flecha. Como una flecha, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces acá dibujo una flecha, ahí. ¿Y cómo le pongo esa fuerza? ¿Qué nombre? Fuerza 1, P1, como ustedes quieran. Normalmente usamos P por puntual, ¿sí? Puntual 1. ¿Dónde más dibujo una fuerza? En los extremos. O sea, será una acá, P2, y acá, uy, también voy a poner un P3. P2. ¿Por qué puse P2 y P2? Porque son iguales. Porque las áreas son iguales, que el valor va a dar exactamente igual. ¿Ven? ¿Cómo se calcula ese P1? Claro. Sí. ¿Me podés explicar la primera parte de la fórmula de arriba? Ah, esta siempre es así. La carga superficial siempre se calcula como P más G. Siempre se calcula así una carga superficial. Y P más G siempre tiene que ser dado. ¿Ven? O sea, esa carga que tenía el elemento negro que hemos expuesto al principio es carga superficial. Primera carga, por eso se llama Q0, el 0 por inicial. Carga inicial que recibe la estructura. ¿Sí? Carga superficial, siempre P más G. Y ahora P1. ¿Cómo calculamos P1? Hacíamos Q0 multiplicado por el área. ¿Listo con eso o no? Tengo el valor de Q0. ¿Tengo el valor de Q0 o no? Sí. ¿Dónde lo tengo? Lo calculé previamente, ¿cierto? ¿Eso es para sacar el 3? Eso es para hacer el 2, que dice definir tipo de carga y valor. ¿Bien? El 3 dice reacciones en los apoyos, bueno, básicamente. La fuerza en los extremos siempre va a ser igual, ¿no? Sí, esto es simétrico, sí. ¿Bien? Y chicos, ¿cuánto vale el área? Vamos acá, pregunta para ustedes para que vean el enunciado. Desde aquí hasta aquí, ¿qué longitud tienen? 4,5, listo. Y desde este punto hacia el extremo del voladizo, 0,8. Bien, bueno, acá supongo que también tienen 0,8. 0,8. ¿Todos me van siguiendo con eso o no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale el área? La base del área 1. Vamos acá. Desde acá hasta acá, ¿qué longitud tienen? 3,5. No. 4,5 dividido en 2. ¿Todos me siguen con eso o no? Sí. Bien. Si esto es 4,5, esto es 2. Esto es 2,25. Lo voy a acotar para no olvidarme, yo me acabo olvidando. Desde acá hasta acá tienen 2,25. Y implica que esto, ¿cuánto vale? La mitad de 2,25. ¿Y esto? La mitad de 2,25. O sea, ¿cuánto vale la base? 2,25. Vamos ahora a la próxima cota. Esta cota, según el enunciado, ¿cuánto vale? 3,5. 3,5. Bueno, acá cae de maduro. ¿Cuánto vale la altura del área? Vamos, ¿cuánto La vale? mitad. 3,5 valdría también. Exactamente. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Sí? Acá, chicos, ¿por qué? Porque la fórmula es única, siempre van a usar la misma fórmula, pero tienen... la luz, pero tienen que, sí o sí, identificar los datos según la planta, el dibujo que les dieron. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Para que vayan un poquito a la realidad. Estas medidas ahora están puestas, ¿cierto? O sea, ya están en el enunciado. Pero en la vida real, ¿dónde sacan estas medidas? De la necesidad del proyecto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ustedes definen que esto va a ser 4,5, 5, 6. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y a partir de ahí pueden ir haciendo los cálculos. Entonces el P1 va a ser igual a... Voy a borrar esto, que ya no me sirve. Sí, borro con la mano, gente. ¿Qué va a hacer? No tengo borrador. ¿Qué no dicen que en septiembre el día del maestro? Sí. ¿Qué van a regalar, chicos? Borrador. ¿Un borrador? Me viene de 10, gente. Pero el bono 7 y el Y el del profesor. Justo y cagamos. Ya somos varios, ¿no? Un caramelo le va a dar. Clase Clase a todos. Clase gratis para todos, digamos. ¿Sí? Vamos acá. Entonces me dijeron que este es 2,25, ¿cierto? 2,25 metros por 3,5 metros. Ya me voy a fijar quién faltó hoy. Porque, o sea, veo que hay gente que está colada, pero bueno, que está, digamos. Vamos acá, ¿quién me ayuda? Hoy faltaron 2 agustinos, me faltaron hoy, digamos. Eso me acuerdo. ¿Quién me ayuda con esto? Ahí así lo ven. Los cuernos ya no llegan, así que ya no tapan. Porque estoy haciéndolo con mis números. Liquidar. ¿Cuánto vale P1? Yo tengo
204. ¿Cuánto? Ah, no, no. Acá. 1102,5 puede ser. 1000. 1102,5. 1102,5. Listo, y ahora vamos con P2. La fuerza P2 es igual a... ¿Quién me ayuda? Bien, Q0 por A. ¿Puedo poner A y A así sin ninguna distinción? ¿Qué significa que ponga A y A? Que es lo mismo. Que es el mismo. Entonces acá, chicos, tomen la precaución que si este se llama P1, este ¿cómo se llama? A1. Área 1. Y si este se llama P2, este se llama A2. área 2. Y luego acá, si esto lo vamos a distinguir con 1 y con 2. ¿Bien? Eso es importante para que después la lectura del ejercicio sea correcta. Y bueno, ustedes también sepan de dónde sale cada numerito. Es 140 kilos por metro cuadrado por el área 2. Estamos en el orden. ¿Cuánto va el área 2? La base del área 2 sería la mitad de... la mitad de 2,25, ¿cierto? Más 0,8. ¿Todos se dan cuenta de esa parte o no? ¿Cómo es? Bien, para sacar el área 2, voy acá. Esta longitud es la mitad de 2,25 y luego tienen que sumarle los 0,8 del voladizo. 3,05. No, porque tienen que dividir esto en 2. 1,92. 1,925. Bien. Este es 1,925. Cada vez que yo pongo un número acá, ustedes tienen que saber exactamente de dónde viene el número, ¿sí? Porque si no estamos sabiendo dónde carajo viene este número, cuando vayamos a casa e intentemos hacer este u otro ejercicio parecido, no vamos a saber lo que hicimos porque claramente este no sabemos dónde salió. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Todos saben dónde sale este 1,2925? ¿Es la dimensión de quién? ¿De la base de quién? Del área 2, que se obtuvo ¿cómo? Con la mitad. La mitad del 2,25 más el 0,8. ¿Y por qué la mitad de 2,25? Porque es la mitad del 4,5. Bien, perfecto ahí. Bueno, acá por 3,5. Eso me preocupa, gente. Bueno, no sé cuánto da eso. $940,8. 940,8 kilos. ¿Listo con eso? Bueno, ahora sí viene lo interesante. ¿Bien? Cuando en una estructura de elementos lineales que están articulados en sus extremos, ¿me van siguiendo con lo que estoy diciendo o no? Sí. Voy, escúchenme. Cuando en una estructura de elementos lineales, ¿qué significa eso? ¿Cómo son los elementos de la estructura? Todos alargados, ¿sí? En una estructura de elementos lineales, articulados en los extremos, actúan cargas puntuales también en sus extremos. ¿Qué tipo de esfuerzo sufre la estructura? ¿Cómo? No sé. Ahí está, ¿sí? Cuando en una estructura de elementos lineales y un cablecito acá abajo, ¿sí? Articulados en los extremos, puede hacer esto en el extremo, puede hacer esto en el extremo, ¿sí? Actúan cargas puntuales también en sus extremos. ¿Qué tipo de esfuerzo sufren los elementos de dicha estructura? Sección. Tracción o compresión compresión pura. pura. ¿Por qué es la definición de estructura tensionada, chicos? ¿Qué es una estructura tensionada? Es una estructura compuesta por elementos lineales articulados en su extremo, donde las cargas solamente actúan en los extremos. ¿Y qué características tiene una estructura tensionada? Que sufre tensión. Que solamente sufre esfuerzo de tracción y compresión, ¿sí? O sea, por consecuencia de la definición, este elemento de acá, ¿qué tipo de esfuerzo sufre? ¿Tracción o compresión pura? ¿Cómo se dibuja una tracción o una compresión pura? Ah, es una flecha. Como una recta así. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? De momento sé si es así la flecha o así la flecha. Y en teoría no, ¿cierto? No sé, solamente sé que va a haber un esfuerzo que va a ir sí o sí en la dirección del elemento. Por consecuencia de la estructura, chicos, ¿me van siguiendo con eso o no? Repito,
Cuando en una estructura de elementos alargados, bueno, que están vinculados con un circulito acá, con un circulito acá, es lo que dije hace un momento, pero un poquito más técnico, ¿bien? Y cuyas cargas están aplicadas solamente en los extremos, automáticamente los elementos sufren esfuerzos de tracción o compresión pura. Y bueno, ustedes ya saben que cómo se dibujan los esfuerzos de tracción o compresión pura. De manera axial. ¿Sí? ¿Qué significa de manera axial? A lo largo del eje. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces se dibuja ahí. Listo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, ahora, el trabajo de nosotros sería, y ya les digo por qué, encontrar cuánto vale esta fuerza roja, cuánto vale esa fuerza roja y definir si es de tracción o compresión. ¿Me hicieron con eso o no? Encontrar cuánto vale esta fuerza azul y si ya encontré acá la fuerza roja, cuánto vale esta fuerza. Y exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Bueno, vamos a seguir pensando un poquitito más. Vamos a borrar acá. ¿Ah, no? Chicos, ¿alguien más no les da? Sí, me da distinto. A mí me da 9,43,95. A mí también. Ya son más de 2. Ah, sí, porque yo puse Nada. 1,92. Ustedes pusieron 92. 43, ¿coma? 9,43,25. Sí, yo puse 1,92 nada más. Bueno, sí, igual los dos también. Sí, los dos resultados también. Bueno, vamos ahora a intentar resolver cuánto vale la fuerza roja y la fuerza azul. Esto es, chicos, ojo, un paritensor normal. ¿Por qué? Vamos a pensar un poquito. No sé por qué hice esta línea después. Ahí. Chicos, ¿es la única fuerza que llega a ese punto? O sea, vamos acá. A este punto de acá, a ese punto de ahí, ¿qué fuerzas llegan? Además de la fuerza P1. La del tensor. También está llegando la fuerza del tensor. ¿Me siguen con eso o no? ¿Cómo se saca la fuerza del tensor? Chicos, lo mismo la clase pasada. Subándole el peso que yo No. ¿Cómo se saca la fuerza del tensor, chicos? ¿Nadie? La reacción. Chicos, miren el enunciado que tienen ahora y por qué inicia ese enunciado. calculando el entrepiso. Calculando el entrepiso. ¿Sí? Si yo calculo el entrepiso, yo tengo una viga así, tengo aquí un triangulito, tengo aquí una biela que reacciona con una fuerza RA, ¿bien? Y esa RA es la que va a parar acá. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Ya lo vamos a hacer de todos modos, pero necesito que primero logremos entender solamente el paritensor. Estamos haciendo caso omiso de la existencia de ese tensor de momento, para entender el tema primero y después lo vamos a ir complicando como está este caso complicado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Repito y recuerdo para que todos se escuchen. ¿A esta estructura la estamos resolviendo como realmente es o estamos haciendo un caso simplificado para entender primero paritensor? Estamos haciendo un caso simplificado. ¿Por qué? Porque esta estructura realmente ¿qué tiene? Un tensor que intenta hacer caer todo el paritensor. ¿Sí? Ahora pregunta de atención para ustedes. ¿Podría haber estado ese tensor dibujado y anclado en ese punto? No. No, ¿por qué? Porque se rompe el paritensor. Porque pierde las virtudes de paritensor. ¿Sí? Pierde las virtudes de la estructura tensionada. Y esto va a ser después una estructura flexionada. ¿Bien? Ahora voy al caso. ¿Ustedes de momento saben estructura flexionada? No. Pero les tengo una noticia, sí lo van a aprender. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si ustedes en su vida después hacen un paritensor con un tensor acá, ¿cómo lo van a calcular? ¿Como estructura tensionada o como estructura flexionada? Flexionada. Como flexionada. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Ahora, el hecho de que el profe diga el paritensor es una estructura tensionada que solamente puede tener carga en los extremos, ¿significa que ustedes por eso no pueden diseñar esta estructura? No. Ustedes sí pueden diseñar esa estructura, pero tienen que tener el recaudo de ¿qué? De que cuando dimensionen eso o hagan, esto esté sometido a flexión y no lo traten como estructura tensionada. ¿Se entiende el caso? Porque después suele pasar de que muchas veces se critica una obra sin conocer el cálculo que se hizo. ¿Bien?
Y si esa obra no se cae es porque probablemente el cálculo que se hizo sea el correcto. ¿Bien? Ahora, si ustedes dicen, no, pero lo hace todo el mundo y ustedes solamente aprendieron que esto es estructura tensionada y lo calculan como tensionada, ¿qué le va a pasar a su obra? Se va a caer. Se va a caer porque lo calcularon mal, ¿sí? Lo calcularon como una estructura que no es. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Hago esas aclaraciones porque nadie en su vida se lo va a hacer y ustedes tienen que saberlo. Bueno, vamos acá. Recuerden que estamos haciendo esta simplificación. Esto no tienen que ni siquiera copiarlo, así que yo directamente lo borro. Pero ahora mi propósito es encontrar cuánto vale la fuerza roja y la fuerza, bueno, la fuerza verde que ya lo tengo. ¿Bien? Les hago una pregunta, chicos. ¿Esta estructura tiene que estar en equilibrio o no? Sí. Si tiene que estar en equilibrio, ¿se puede utilizar el principio de equilibrio de la estática? Sí. Sí, porque tiene que estar en equilibrio. ¿Qué decía el principio de equilibrio de la estática? Básicamente, ¿qué decía? Nadie se acuerda. Que tiene que tener tres restricciones de movimiento. ¿Cómo? Ah, no pide ahí. Era fuerzas concurrentes a un punto, está en equilibrio sí y solo sí. Su polígono de fuerzas es una figura cerrada. Sí se los vi, el triangulito, sí se los vi. Mire, le dije, chicos, este principio se utiliza 1.000.000 de veces, le dije, ¿sí? Se utiliza todo el tiempo. Voy de nuevo, ¿sí? Sí se los mencioné. ¿Por qué? Debido a que esta estructura está en equilibrio y que yo veo que a este punto están llegando tres fuerzas, ¿bien? Para que esa fuerza esté en equilibrio y esta estructura no se caiga, ¿cómo tiene que ser la figura que yo forme con estos tres? Cerrada. Entonces, ¿cómo voy a formar una figura cerrada con esos tres? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me canta? ¿Quién me dicta? Dibujo P1, ¿cierto? ¿Por qué puedo dibujar P1? Porque ya lo conozco, ¿sí? O sea, lo puedo dibujar a escala, en forma específica. Ahí dibujo P1 a escala. Y ahora dibujo, perfecto, la fuerza roja por un extremo. ¿Por qué puedo dibujar la fuerza roja por un extremo? Porque sé que es axial y tiene la dirección que yo dibujé en la estructura. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces yo puedo hacer esto paralelo, pasar por acá, y eso es la fuerza roja. ¿Yo sé cuánto mide la fuerza roja? No. Entonces, ¿tengo la medida de esta línea? No la tengo. Simplemente sé que es una línea. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Y ahora agarro la otra fuerza. Yo sé que tiene que haber una figura cerrada. Entonces la paso por el otro extremo. ¿Me siguieron con eso? Sí. La paso y sé cuánto vale la fuerza roja o no. No, pero ¿qué puedo concluir? Que cuando se cierran están en equilibrio. Entonces ahora yo puedo afirmar que la fuerza roja tiene que valer hasta ahí y hasta ahí. ¿Me siguieron con eso o no? Sí. Entonces ahora sé cuánto vale la fuerza roja o no. Sí. Bien. Perfecto ahí. ¿Qué se utilizó para encontrar la fuerza roja? ¿Principio de qué? De equilibrio. Perfecto. Sí, un principio de equilibrio. Pregunta para ustedes, de nuevo. Para que esto esté en equilibrio, ¿cómo tiene que ser la figura? Cerrada. Cerrada, ¿cierto? Entonces, ¿esta fuerza roja para dónde? ¿Arriba o abajo? Para arriba, perfecto. ¿Y esta fuerza roja para arriba o abajo? Para arriba. Vamos acá. Allá. ¿Se está dibujando acción o reacción? Acción. Acción, ¿cierto? Si esto es acción y allá estoy equilibrando, ¿quién equilibra la acción? La reacción. ¿Todos de acuerdo con eso o no? Sí. O sea que si esto es reacción y esto es acción, ¿cómo tiene que ser la flecha cuando la pase para acá? Hacia arriba. Al revés. ¿Me siguen con eso o no? ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a ir, ¿sí? Yo para hacer aquel triángulo utilicé el principio de equilibrio de la estática. ¿Hasta ahí todo de acuerdo o no? Básicamente le decía, chicos, el principio de equilibrio de la estática, cuando yo se los pida de nuevo, díganme simplemente un triángulo, un punto, ¿sí? Porque así se puede resumir el principio de equilibrio. Cada vez que yo tengo un punto acá, o sea, con cosas que llegan a ese punto, ya tiene que ser, decimos un triángulo, porque después el triángulo es la forma indeformable de la estática. Pero puede ser cualquier otra figura, pero normalmente se decide decir un triángulo, un punto, ¿bien? Para simplificar. Entonces voy al caso. Como esto tiene que estar en equilibrio, esto tiene que ser una figura cerrada. Y eso define que esta fuerza va para arriba, esta fuerza va para arriba, porque así se va a cerrar al iniciar en P1, bajo, y para que vuelva a este punto, ¿qué tengo que hacer? Subir y subir. Y así me dio una figura cerrada. ¿Me van siguiendo con eso o no? Sí. Ahora, yo ya sé que aquello está en equilibrio. Sé que dio una figura cerrada y ahora voy a hacer otro análisis. ¿Compresión entonces?
Ahí lo voy a ver, exactamente. Yo acá dibujé esto por fuera. ¿Qué significa? ¿Que es acción o reacción lo que estoy dibujando? Acción. Es acción, ¿sí? Y como allá estoy equilibrando, ¿quién equilibra la acción? La reacción. La reacción. O sea que lo que yo tengo dibujado allá, ¿qué es? ¿Acción o reacción? Reacción. Reacción. Si esto es reacción y esto es acción, vamos acá. ¿Se acuerdan que habíamos dibujado esto así? Y teníamos así, esto era acción y esto era reacción. ¿Cómo son la acción y la reacción? Opuestos. Exactamente, son opuestos, pero son iguales. Entonces, si esto es reacción y allá tengo acción, esta flecha que está inclinada se dice con pendiente positiva, es esta, y allá está para arriba. ¿Acá cómo va? Para abajo. Exactamente. ¿Me siguieron con eso? Sí. Si acá va para abajo, acá tiene que ir Para arriba. contraria para arriba. O sea que este esfuerzo es de tracción o compresión. Compresión. Entonces le ponemos C. ¿Se entiende cómo se define el esfuerzo? Bien. Se define en función de lo que ustedes hayan conseguido allá. ¿Me van siguiendo con eso? Hay que hacerlo eso. Por Salud, supuesto. cosa. Sí. ¿De dónde salen esas dos fuerzas rojas? Ah, de la inclinación del elemento. Vos lo pasás por los extremos y obtenés cuánto vale cada fuerza. ¿Bien? Porque por definición, cuando en una estructura de palos, digamos, actúan cargas puntuales en los extremos, surgen fuerzas axiales en los elementos. ¿Sí? Exactamente. ¿Ven? Surgen esas fuerzas. Siempre que vos tengas, o sea, cuando vos diseñes una estructura de palos, ¿sí? Y a esa estructura de palos le pongas solamente cargas en los extremos, automáticamente en cada elemento va a surgir una fuerza que es así. Y ¿sí? Automáticamente, si es por definición. ¿Sí? Entonces, bueno, como en esta estructura hay una P1, hay una P2 y son elementos alargados, automáticamente surge esta fuerza roja, que esta fuerza roja sí o sí tiene que tener la inclinación del elemento. ¿Ven? No puede estar ni más horizontal ni más vertical, tiene que estar en la dirección del elemento. Y con estas dos direcciones paso para allá y obtengo los valores. ¿Cómo he hecho para ¿Sí? interpretar otra vez que va a ser compresión? Ah, porque tiene que ser contrario. Lo que vos tienes allá es contrario a lo que tenías acá. ¿Sí? Ahí siempre. ¿No Siempre va puedes a ser explicar así. de nuevo ese paso? Bien, perfecto. Vamos acá, lo simplifiquemos directamente. Ustedes dibujan P1, ¿sí? Esto es la simplificación, chicos. Dibujan P1. ¿Por qué dibujan P1? Porque es la fuerza que conocemos. Es la fuerza que conozco, ¿sí? Y automáticamente, esto es la simplificación, no importa si no han entendido lo anterior, directamente lo simplificamos y ya. Paso esto por un extremo, pack, y paso esto por el otro extremo, pack. ¿Bien? Automáticamente, ustedes lo que vean es esto. Es así, es así y así. Para que esto sea cerrado, ¿puede ser que la flecha sea así? No. Y no, porque si yo inicié acá el circuito, vengo por acá y después parece que lo vuelvo a iniciar acá y cerrado no es, digamos. Porque para que sea cerrado, esto es importante, tiene que iniciar y terminar en el mismo punto. ¿Me siguen con eso o no? Entonces, si yo inicié acá, ¿dónde tengo que terminar? Ahí. En ese mismo punto. Entonces, para iniciar y terminar en el mismo punto, la flecha tiene que ser para arriba y para arriba. ¿Ven? Inicio en un punto y termino exactamente en el mismo lugar. Eso es lo que me define que esta flecha va para arriba y para arriba. Y después, esta flecha y la que tengo que dibujar acá, siempre tienen que ser contrarias. Listo. ¿Bien? Siempre tienen que ser contrarias porque son acción y reacción. O sea, primero tenemos que saber de una fuerza para saber la de todas las flechas. Claro. Pero no trabajo con la P2, por ejemplo. No. ¿No? No. ¿Sí? Ya les explico por qué. ¿Bien? Porque si vos trabajas con P2, este es incógnita y este es incógnita. Tenés dos incógnitas y no se puede resolver. ¿Ven? ¿Con ningún método? Bueno, pero en la P1 también tenemos la de código. Bien, ya vamos a llegar a eso. Sí, Profe, y el largo sí, lo ya trabajamos. medimos de ahí, lo sacamos de acá, ¿no? Claro, el largo lo miden de allá, pasan por escala y ya saben cuánto mide la fuerza. ¿Sí? Supongamos, chicos, esto vale 1000, ¿cierto? Esto vale 1000.
1100. Entonces, si esto vale 500, esto vale 500, esta fuerza aproximadamente a mí me dio de 800, o sea que C es igual a aproximadamente 800. ¿Me siguen con eso o no? ¿Qué significa? Que ustedes tienen que colocar en esa estructura una madera que aguante ¿cuántos kilos? 800 kilos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Bueno, sí, va a ser largo este práctico, parece. Sigamos con esto. Yo ya conozco esa fuerza, bueno, esta también la conozco. Si esta está para arriba, ¿cómo la dibujo allá? Para abajo. ¿Me van siguiendo, cierto? Sí. Entonces esta se dibuja para abajo. Se llama C. Claro, según yo, digamos, según mi ojímetro, digamos. ¿Bien? A ojímetro para mí vale 800. Sigamos, ¿sí? Solo una pregunta, ahí en P1 las flechas, ¿cómo sabemos a cuántos grados salen para que coincida? P1 es vertical. P1 es vertical. No, pero las de otra. Paralelas al elemento. ¿Paralela? Paralela al elemento, no es cualquier ángulo, es paralela al elemento, ¿sí? Porque C es axial por ser de compresión. Entonces, paralela al elemento, par, y la otra también, paralela al elemento, y hasta que se corte. ¿Sí? Eso se llama el esquema estático. No. ¿Aquel es esquema estático? Sí, es esquema estático. ¿Dónde Sí. el baño? Allá. No te aparece, está diciendo con la luz prendida, creo que está. ¿Dónde vamos nosotros? Será, hacemos. Prender la luz del baño. No, no Parece no un plano de centro es parecido en cuanto a. Sí, sí, ojo, no es que sea parecido. El funicular, para existir, usa el principio de equilibrio del estático. ¿Sí? Eso es lo que pasa. El digamos. existe por el. Por el principio, exactamente, no al revés. ¿Sí? Y esto también existe por el principio. Todo el tiempo estamos equilibrando la estructura. Entonces, todo el tiempo utilizamos ese principio. ¿Bien? ¿Cómo saca, o sea, eso en escala y la línea Claro, roja? la escala, digamos. Por eso. Yo digo que va a valer 800 cuando usted lo haga. ¿Bien? Yo invento gente. Así como le invento a ellas cosas. ¿Quién no ha mentido alguna vez, gente? Profe, ¿dónde es que sacó ese 800? Yo le metí 800, no, Pero- no sé si te va a dar 800. Pero, ¿por qué? Porque lo digo, si esto valía 1000, aproximadamente este es 500, 500, 500, 800. Ahora vos para saber tenés que medir ese vector. Claro, Y te van a- medir, Vos pasar tenés por que hacerlo a escala. escala y medir. ¿Listo, gentes? ¿Bien? Vamos al próximo punto, ¿sí? En el próximo punto, ¿qué es lo que ustedes tienen? En este punto de acá. ¿Qué es lo que ya conocen de ese punto? Sí, pero Conocen P2 y conocen C. ¿Por qué conocen C? éramos medio- Porque no lo tienen de acá. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces miren lo siguiente. Dibujemos P1, perdón, P2. Dibujo P2, creo que es más chiquito que P1, ¿cierto? Ahí. Sí. Esto es P2. Y ahora tengo que dibujar C. ¿Bien? Desde este punto dibujo C porque ya lo conozco. ¿Cómo se dibuja C? Se dibuja, bueno, claramente paralela. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Se dibuja así. Se dibuja así. ¿Bien? Pero C va a ser el que apunta para arriba o el que apunta para abajo. Para arriba. ¿Por qué va a ser para arriba? Ah, no, para abajo. Para abajo. Contrario. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque allá es acción y acá era reacción. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Entonces, C se dibuja hacia abajo y exactamente es este el... Mentira, es este el C, este valor. Bueno, más o menos... Checo, cuidado, ¿Cómo se sabe la Sí. medida que debe llevar eso? Lo medí, de acá lo pasas a escala. medís, pasás por escala y después simplemente medís y transmitís acá. ¿Ven? Lo redibujás, digamos. ¿Cómo? Y de allá cómo se. Ojo, acá no va con medida, solamente va con inclinación. Claro, por eso. Voy ahí, vos pasás esta paralela, Sí. la pasás, tac, y haces una línea que en principio es indefinida, no sabes cuánto mide. Sí. Y mide hasta que se corte con la otra paralela. Igual. ¿Sí? Cuando se cortan, ahí puedes sacar la medida. Igual para empezar a dibujar tenés que sí saber, o sea, pasar por escala el valor de P1. P1 Y tenés que dibujar conocer. y pasar. Exactamente. ¿Ven? O sea, este es el primer valor que yo dibujo escala, porque yo lo tengo de acá. Y recién ahí paso paralela por los extremos. ¿Me siguieron con eso? Sí. Bien, yo tengo P1 y tengo claramente C. ¿Qué otra fuerza hay allá? ¿De qué color? La azul, ¿cierto? Entonces, ¿esa fuerza azul cómo es? Horizontal.
es indefinida, dibujo por un extremo la fuerza azul. ¿Algún día eso se va a cerrar o no? No. Y ahí no, ¿cierto? Digo, uy, me equivoqué, lo hago por el otro extremo. Hago así, la fuerza dice, ¿algún día eso se va a cerrar? No. Ni a gancho, ¿cierto? No se cierra ahí, ¿qué pasó? ¿Me equivoqué? No, se equivocó el profe, no, tampoco. ¿Se equivocó la teoría? No, se equivocó Newton, no, tampoco. ¿Sí? Lo que pasó es que en este punto, ¿existe alguna otra fuerza que esté actuando ahí? No. Sí, el tensor. El tensor es la fuerza azul. La de arriba. Bueno, no, ojo, P2 es la Ah, fuerza de la que está ahí. columna. La de la columna, ¿sí? La columna está ahí. horizontal. Ah, porque el tensor se definió horizontal. Vos podés definir después un tensor inclinado si querés. Esa era la línea. Pero en un principio el tensor es que, ¿sí? Vos lo diseñás horizontal. Bien, voy acá. Lo que está pasando acá, chicos, es que no se está contemplando la fuerza que hace la columna para sostener todo eso. Pero ahí la columna hay una fuerza de reacción hacia P2. Exactamente. Aquí, si yo dibujo esto así, ¿qué es esto? La reacción que hace la columna. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces, tengo una chis. Nada, se me ha ido la puta que los parió, boludo. Es tan lindo, a mí me encanta esto muy ¿no? Pero bueno. Por cuestiones de salud. Bueno, este es R, hace color negro ahí. Es reacción del pilar, RP. ¿Me siguen con eso o no me siguen? Sí. Todos están de acuerdo que hay una reacción del pilar, ¿cierto? Porque el pilar reacciona para sostener todo eso que tiene encima. Ahora, si yo paso por el extremo, esto se dibuja para arriba o para abajo. Bien, ¿por qué se dibuja para arriba? Porque es reacción, ¿cierto? Reacción y reacción ya se dibuja como está. Bueno, que no se dibuja porque no tengo tinta ya. Ah, reacción y reacción como son y cuando es compresión. Claro, cuando es acción y reacción se dibuja al contrario. ¿Bien? Entonces la fuerza azul para que esto me dé cerrado, ¿para dónde va? Pam, pam, pam. Ahí. ¿Sí? Y hacia la fuerza. ¿Y ahora qué hago con todo lo que dibujé de más? Lo borro el exceso. ¿Bien? Ahí. ¿Me siguieron con eso? Sí. Detalle y dato importante. Si el azul está para allá, allá, ¿cómo lo dibujo? Al revés. ¿Sí? ¿Cómo? Al revés. Bueno, al revés, digamos. ¿Sí? ¿Por qué la reacción ha dibujado para el sentido que es? ¿Por qué reacción? Si acá es reacción, allá vos estás equilibrando. ¿Quién equilibra siempre? Las reacciones. Ah, entonces la reacción va. Si vos dibujaste reacción acá, ya se dibuja reacción. Y miren otro detalle. Chicos, ¿esta fuerza está dibujada dentro o fuera del elemento? Dentro. Dentro, entonces, ¿qué es? Reacción. Reacción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, no hay nada que no encaje, digamos. Todo tiene que encajar, digamos. Bueno, tengo la fuerza azul. Y otro detalle. Está bien que el cable... ¿Y qué tipo de esfuerzo tiene el cable entonces? Reacción. No, ojo, ¿qué tipo? ¿Tracción o compresión? De tracción. De tracción. ¿Está bien que un cable esté traccionado? Sí, sí, porque el cable solamente se puede estirar. Si yo, ¿qué pasa si al cable lo quiero comprimir? Se va a doblar. Se dobla entero. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, bailar un poquito ahí, digamos. ¿Por qué te habían traccionado así? Porque el cable necesita